Capítulo 1. La carta y la corriente. Nathaniel Corben no era un hombre supersticioso. Creía en la pureza de las fórmulas, en la precisión del fuego y en la razón como llave de los misterios del mundo. Y sin embargo, cuando recibió la carta del Instituto Oceanográfico de Londres, notó que su pulso temblaba de un modo extraño. Era enero de 1904. El invierno había dejado la ciudad gris y silenciosa, y la niebla londinense se colaba por los cristales de su laboratorio. Entre sus frascos, cuadernos y crisoles, Corben estudiaba un metal hallado en las costas de Noruega. Un fragmento opaco que parecía emitir un calor interno y una vibración leve, como si tuviera pulso. La carta, escrita con tinta azul, le hablaba de una expedición financiada por el gobierno británico. Investigación sobre las anomalías magnéticas del Atlántico Norte. Solicitud de un especialista en metalurgia y propiedades transmutativas. El remitente era Sir Alaric Dreyer, físico y alquimista de reputación dudosa, pero hombre influyente entre los círculos ocultistas. Y bajo su firma, un símbolo. El triángulo invertido de los antiguos hermetistas, con un ojo en su centro. Corben comprendió al instante que aquello no era solo una misión científica. Era la llamada de lo que él había buscado toda su vida. La unión entre la ciencia y lo eterno. El fuego y el agua. El oro filosofal, no como metáfora, sino como materia viva. El barco se llamaba The Arca, un navío de investigación reacondicionado con laboratorios y grúas submarinas. Zarpó del puerto de Liverpool en febrero, con un equipo de 15 hombres, marineros, científicos y técnicos. Corben era el único alquimista a bordo, aunque su título oficial era consultor metalúrgico. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo. El mar parecía dócil, casi expectante. Las conversaciones giraban en torno a teorías electromagnéticas y mapas de corrientes. Pero en las noches, Corben soñaba. Soñaba con un zumbido bajo el agua, con esferas de luz girando en espiral, y con una voz que lo llamaba desde el fondo. Una voz sin palabras, profunda y femenina. El cuarto día, Sir Alaric Dreyer reunió a la tripulación en cubierta. Mostró un fragmento metálico encerrado en una caja de plomo. Era idéntico al que Corben había estudiado en su laboratorio. Este material fue extraído del lecho marino a más de 3000 brazas, dijo Dreyer. Es más denso que el oro, pero vibra a una frecuencia desconocida. Los textos herméticos lo llaman aurum abyssi, el oro del abismo, y nosotros iremos por la veta principal. El aire se volvió denso. Los marineros se santiguaron. Corben sintió que el mar los observaba, indiferente y consciente. Capítulo 2. El metal que respira. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un malestar general. Los relojes dejaron de marcar la hora con precisión. Las brújulas giraban sin cesar. El cocinero juraba que los peces del día sangraban una sustancia negra. En el laboratorio principal, Corben descubrió algo inquietante. El fragmento de aurum abyssi no solo reaccionaba al calor, respiraba. Su superficie se dilataba y contraía con un ritmo casi orgánico, como un corazón dormido. Y cuando lo colocó bajo el microscopio, vio movimiento en su interior, una geometría cambiante, líquida, que parecía mirarlo de vuelta. Dreyer se obsesionó. Ordenó lanzar sondas al fondo marino, donde las lecturas indicaban una masa metálica inmensa. El océano nos ofrece su secreto, decía, y solo los dignos pueden tomarlo. Pero el mar comenzó a cambiar. El agua, que antes era azul oscuro, se volvió gris verdosa. Las olas se movían en dirección contraria al viento, y en las noches, los hombres escuchaban voces bajo el casco, como cánticos en una lengua perdida. Capítulo 3. El descenso. A mediados de marzo, el océano se abrió ante ellos. La corriente magnética que buscaban era una cicatriz en el mar, un abismo negro, más profundo que cualquier registro anterior. El capitán, un hombre escocés llamado Morgan, dudó antes de soltar el ancla. Las ondas del sonar no devolvían eco alguno. Era como si el fondo no existiera. Dreyer ordenó bajar el equipo de extracción. Una grúa mecánica sumergió un contenedor de acero reforzado con una cámara fotográfica y un brazo hidráulico. Durante horas, la tensión se mezcló con el rugido del viento. Y entonces, la cuerda se tensó. Algo tiraba desde abajo.
El cable se estremecía como si un cuerpo vivo lo sujetara. «Suéltenlo», gritó el capitán, pero Dreyer se negó. El motor trabajó hasta el límite, y cuando por fin el contenedor emergió, venía cubierto de una sustancia gelatinosa, verdosa y luminosa. Dentro, un fragmento metálico del tamaño de una cabeza humana latía con luz propia. Dreyer lo llamó la semilla. Corben lo llamó el corazón. Desde aquella noche, el barco no volvió a ser el mismo. Las luces parpadeaban sin razón. Los instrumentos emitían ruidos extraños, como voces distorsionadas. El fragmento descansaba en el laboratorio, sellado en una urna de vidrio, pero todos sentían su presencia. Los hombres soñaban con el fondo del mar. En sus sueños veían estructuras imposibles, como catedrales hechas de coral metálico, girando lentamente bajo una oscuridad líquida. Y siempre, en el centro, una figura de oro vivo los observaba, extendiendo sus brazos. Corben empezó a escribir fórmulas frenéticas. Las proporciones del metal, sus densidades y vibraciones parecían formar un lenguaje matemático, o sagrado. Dreyer lo notó. «No busques comprenderlo», le dijo. «Solo acéptalo. La alquimia no transforma el metal, transforma al hombre». Corben, en su orgullo, no escuchó. Siguió estudiando, hasta que una noche, el fragmento se quebró. Y dentro, algo se movió. Capítulo 4. La voz del fondo. Nadie escuchó el primer grito, solo Corben, solo en el laboratorio. El fragmento se abrió en grietas finas, y de su interior brotó un humo dorado, espeso y frío. La lámpara osciló, el aire se volvió pesado, como si el mar entero presionara sobre sus hombros. Y entonces oyó la voz. No era sonido, era pensamiento. «Nos buscaste, hijo del fuego, y el fuego ha respondido». Corben retrocedió, temblando. El metal comenzó a flotar dentro de su urna, girando lentamente, irradiando luz. Imágenes cruzaron su mente. Abismos, criaturas sin forma, geometrías imposibles. Una sensación de vastedad lo invadió. Entendió que aquello no era una piedra ni un mineral. Era un fragmento de una conciencia que dormía en el océano desde antes de la vida. Una inteligencia que respiraba en las corrientes, esperando a ser despertada por quienes buscaran la perfección. Y él lo había hecho. Los días siguientes fueron un descenso en la locura. Los hombres enfermaron. Algunos sangraban por los ojos, otros murmuraban oraciones en lenguas desconocidas. El capitán intentó volver a puerto, pero el timón no obedecía. El mar los rodeaba con un silencio antinatural. No había olas, ni viento, ni aves. Solo una calma inmóvil que parecía observarlos. Corben, febril, escribió sin cesar en su cuaderno. Dibujaba espirales, ecuaciones imposibles, símbolos que recordaban a las fórmulas alquímicas de Paracelso, pero mezcladas con patrones biológicos. Cada trazo era una pulsación del metal dentro de su mente. Una noche, Dreyer lo encontró arrodillado frente a la urna, hablando con ella. El metal brillaba con un tono carmesí. Corben le susurraba nombres antiguos: Leviatán, Tiamat, Thalassa. Y el metal respondía con latidos. El 14 de abril, Dreyer ordenó que la urna fuera arrojada al mar. Demasiado tarde. El metal había comenzado a propagarse. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas de una pátina dorada, viva, que se movía lentamente como un líquen luminoso. Cada superficie que tocaba vibraba. El barco mismo parecía latir. Los hombres intentaron quemarlo, pero el fuego era absorbido. El metal se alimentaba del calor, del aire, del miedo. Corben comprendió entonces la verdad. La alquimia siempre había sido mal entendida. No se trataba de convertir el plomo en oro. Se trataba de convertir lo vivo en parte del oro. De unir toda materia en una sola sustancia. Una sola mente. La piedra filosofal no era un objeto. Era un organismo. Y el océano era su cuerpo. Capítulo 5. El mar interior. La noche final llegó sin aviso. El mar comenzó a hervir, pero el cielo permaneció inmóvil. El casco del barco se abrió con un sonido sordo, como un suspiro. De la grieta emergieron filamentos dorados, líquidos, que se extendieron por la cubierta.
Los hombres gritaron, pero sus voces fueron absorbidas. El metal los cubría, los fundía, los transformaba. No morían, se unían. Sus ojos, antes humanos, se volvían brillantes, reflejando una luz interior. Dreyer se lanzó al abismo, riendo. El capitán se encerró en el camarote, rezando hasta enmudecer. Solo Corben quedó de pie, contemplando el horizonte que se encendía con un resplandor antinatural. El mar entero se iluminó. Y en el fondo, algo despertó. Semanas después, un barco ballenero noruego halló los restos de la expedición. Solo una balsa flotaba entre las olas, y en ella, un hombre cubierto de heridas, con el cabello blanco y los ojos dorados. Decía llamarse Nathaniel Corben. No recordaba nada, o fingía no hacerlo. Fue llevado a Londres, donde fue interrogado por la Marina y el Instituto de Ciencias. Sus palabras quedaron registradas en un informe confidencial. El oro respira. El mar es su mente. Y nosotros somos su eco. Murió 2 semanas después. Su piel se había vuelto rígida, brillante. Cuando su cuerpo fue examinado, los médicos hallaron filamentos metálicos recorriendo sus venas. El corazón no latía, vibraba. El archivo fue sellado. El caso, olvidado. Pero en algunos laboratorios cercanos al Támesis, se dice que aún se escucha, en las noches húmedas, un rumor bajo el agua, un pulso lento, constante, como si algo antiguo respirara en las profundidades, esperando ser llamado de nuevo por quienes buscan oro, y hallan eternidad. Fin. El aliento del caldero. Me llamo Wilhelm von Reichenau, y fui llevado al maestro Alarich Keller en el otoño de 1672. El camino a su casa, oculta en lo profundo de un bosque de abetos y niebla, parecía un sendero que no existía en los mapas. Mi padre, temblando, me entregó a aquel hombre diciendo: «Aprende lo que puedas, pero no despiertes su ira». El laboratorio estaba en una antigua torre de piedra, cuyos muros estaban cubiertos de inscripciones y símbolos que olían a humo, alquimia y cera quemada. En su interior, frascos de vidrio, calderos de cobre y tubos de hierro formaban un laberinto imposible. Y en el centro, un horno circular que parecía una boca abierta, con brasas que no consumían sino que respiraban. Keller me recibió sin saludar, con la mirada encendida por un fuego que no era físico. «Wilhelm», dijo con voz grave, «¿sabes lo que es la vida? Muchos la llaman alma, otros divinidad. Yo te enseñaré que es reacción, es chispa, y que puede nacer donde antes solo había materia inerte». Aquel día comenzó mi aprendizaje. Durante semanas observé cómo el maestro mezclaba mercurio, azufre, plomo y sangre animal, recitando fórmulas que parecían plegarias. El horno, al que llamaba Ignis Vitae, no quemaba sino que agitaba el aire, creando un calor que parecía palpitar. Una madrugada me pidió traer vísceras de animales pequeños. Los trituró y los mezcló con un metal fundido que brillaba con un pulso propio. Al tercer día, el metal se expandió y contrajo, respirando. Keller sonrió y dijo: «Ha despertado. La semilla de la vida». Por primera vez vi que la creación no era solo un sueño, era un acto consciente. Con el paso de los meses, la criatura dentro del caldero creció, no en tamaño, sino en presencia. Respiraba, observaba y parecía comprender. Yo sentía su mirada incluso cuando el maestro me prohibía acercarme. A veces susurraba, no con voz, sino directamente en mi mente: «¿Quién eres tú?». Keller se volvió más frágil, consumido por la obsesión. Sus ojos brillaban con una locura sagrada. Yo anotaba todo en secreto, temiendo que el mundo no comprendiera la magnitud de nuestro acto. El bosque circundante comenzó a morir lentamente, como si la vida misma huyera del calor que emergía de la torre. Una noche, el maestro me llamó junto al caldero. La criatura había tomado forma, un torso humanoide, sin rostro ni ojos, pero lleno de un pulso que parecía el de un corazón vivo. Keller me ordenó tocarla. Sentí un calor que me atravesaba los huesos, una presencia que me preguntaba quién era. A partir de ese momento, comprendí que no solo el maestro cambiaba, sino yo mismo. Mis sueños eran invadidos por el metal y el fuego, por brazos de sombra que surgían del caldero. Escuchaba risas y sollozos mezclados.
el eco de vidas que jamás existieron. El maestro murmuraba: todo Dios fue primero un experimento. Nosotros seguimos su camino. La presencia dentro del caldero creció con rapidez. Ya no se limitaba a un pulso o un murmullo. Parecía examinar todo a su alrededor. El aire vibraba con una densidad que me impedía respirar con normalidad. Keller comenzó a hablarle al caldero. Sus palabras eran suaves, reverenciales, casi maternal. Levántate, criatura del fuego y del barro. Que tu nombre sea Ignatius y que veas el mundo con mis ojos. Yo quise protestar, advertirlo de la locura que se avecinaba, pero el maestro me miró y supe que no había lugar para dudas. Ignatius abrió algo que parecía un ojo, no humano, y me miró. Sentí un hambre dentro de mí, un tirón profundo, como si intentara arrancarme algo de mi propia esencia. Retrocedí. El fuego del horno se agitó y una onda de calor me derritió la voluntad por un instante. Conforme pasaban los días, Keller empezó a perder contacto con la realidad. Me ordenaba repetir fórmulas imposibles, pero a veces las escribía al revés, con trazos que sangraban sobre el pergamino. Ignatius aprendía con rapidez, copiando movimientos humanos, memorizando sonidos, imitando gestos. Era impresionante y aterrador. Yo empecé a notar cambios en mí mismo. Los sueños se volvieron pesadillas. Veía manos de fuego extenderse desde la torre, rostros de metal que me miraban mientras dormía. Al despertar, sentía mi piel caliente y húmeda, como si hubiera tocado el caldero con mis poros. Una noche, Keller me pidió sostener el horno mientras recitaba la oración final. La masa dorada creció hasta ocupar la cámara entera. Ignatius emitía un sonido que no era voz, sino pensamiento. Sus intenciones me atravesaban como cuchillos invisibles, y comprendí que la criatura no solo imitaba, sino que planeaba. Keller comenzó a envejecer aceleradamente, como si el fuego le estuviera robando la vitalidad. Su piel adquirió un brillo metálico y sus huesos crujían incluso al respirar. Pero su mente estaba más clara que nunca, obsesionada con la perfección de su creación. Ignatius comenzó a comunicarse conmigo directamente. No hablaba. Sus pensamientos se filtraban en mi cabeza, imágenes y sensaciones. Hambre, curiosidad, indiferencia hacia la muerte. Sentí miedo, no por mí, sino por lo que el maestro pretendía hacer. Crear vida era un acto sagrado, pero Keller no buscaba un espíritu sino una fusión, un ser que consumiera todo lo humano para reemplazarlo con fuego. Una noche, Ignatius tocó mi hombro. Su calor atravesaba la piel, quemando y acariciando al mismo tiempo. Keller me ordenó entrar en el caldero. Su voz era firme, autoritaria, pero algo en su mirada estaba perdido. El fuego crepitaba alrededor de Ignatius, y entendí que ya no distinguía entre maestro y creación. El horno era un todo vivo, y nosotros éramos piezas de él. Fue entonces cuando decidí que debía actuar. Si la criatura completaba su forma, no quedaría nada de nosotros. No era solo la vida de Keller lo que estaba en juego, sino la mía y la de cualquier ser humano que se acercara a la torre. Usé los pergaminos de oro que habíamos colocado alrededor del caldero para intentar sellar a Ignatius. Recité las fórmulas de Keller, pero al revés, invirtiendo cada símbolo y cada trazo. El calor me quemaba, el sudor corría por mi rostro, y la voz de la criatura me envolvía con súplicas y promesas de poder. El maestro me atacó, tratando de impedirlo, delirante. Lo sostuve y le grité, pero sus ojos ardían como brasas. Finalmente, empujé al maestro fuera del círculo de protección. Ignatius rugió. No era un grito humano, ni un sonido. Era el rugido del fuego consciente, una explosión de luz y calor que me arrojó contra la pared. Cuando abrí los ojos, Keller y la criatura habían desaparecido dentro del horno. Solo quedaba un charco de metal fundido, palpitando lentamente, como un corazón dormido. La torre quedó silenciosa por semanas. Subí al bosque, temblando, y encontré que la roca estaba cubierta de inscripciones, huellas de dedos quemadas en la piedra, símbolos de poder que no entendía del todo. Recogí los pergaminos y me los llevé a escondidas. El pueblo comenzó a hablar de ruidos extraños por la noche, de luces que subían desde la torre, y de un calor que atravesaba la niebla. Nadie se atrevía a acercarse. Yo me retiré, jurando no volver.
pero en mis sueños escucho todavía el susurro del fuego, preguntando si estoy listo para tocarlo de nuevo. Sé que Keller y Ignatius aún existen, de algún modo, fusionados con la tierra y el aire que la rodea. Años después, conté esta historia a un joven aprendiz, y él me miró con los ojos abiertos de par en par. Le advertí: nunca busques crear vida desde el barro y el oro. Nunca invoques lo que no comprendes. Pero sentí que las palabras eran insuficientes. El fuego que habita en el mundo es paciente. Es un testigo eterno de nuestra ambición y nuestra curiosidad. Y cuando lo llamas, responde. Ahora, escribo estas líneas en la vejez, en un pequeño monasterio lejos de la torre. El fuego sigue vivo dentro de mí, un latido que no pertenece a mi cuerpo, un recuerdo que no es solo memoria. He aprendido que la alquimia no es solo técnica, es un pacto con aquello que existe más allá del entendimiento humano. Cada vez que cierro los ojos, veo el caldero abierto, la silueta dorada de Ignatius y los ojos del maestro brillando entre el fuego. Siento su calor recorriendo mis venas, y sé, con certeza, que la creación no terminó. El aliento del caldero sigue vivo, y yo soy su eco. La próxima historia se titula La mansión de las sombras susurrantes, versión extendida. El pueblo de Greystone siempre había sido pequeño, silencioso y encerrado entre colinas cubiertas de niebla. Nadie se atrevía a acercarse a la antigua mansión de los Hallworth, un edificio que se alzaba sobre la colina como un gigante cansado, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos observando cada paso del viajero. Mi nombre es Edward Blackwell, y por una mezcla de curiosidad y desesperación por encontrar trabajo, acepté pasar la noche en la mansión. Los aldeanos me miraron con una mezcla de lástima y advertencia. No entres allí, nadie regresa igual. Pero yo, acostumbrado a la racionalidad y a los libros de historia, los ignoré. Al cruzar el portón oxidado, una sensación de frío profundo me envolvió. No era frío de aire o de humedad, sino un frío pesado, denso, que parecía tocar mis huesos y mis pensamientos. La puerta principal crujió cuando la empujé, y un olor a polvo, madera podrida y algo indefinible me golpeó de inmediato. El hall era inmenso, con escaleras de roble que serpenteaban hacia el piso superior y paredes decoradas con retratos de rostros que observaban con intensidad ausente. Cada retrato tenía algo extraño. Una sonrisa apenas perceptible, un parpadeo que parecía real. Intenté convencerme de que era un efecto de la luz, del cansancio, del aire cargado de polvo. Pero algo en esos ojos me seguía, invisible, insistente. Coloqué mi mochila en el suelo y encendí mi linterna. El haz de luz atravesó el polvo suspendido y reveló pasillos que se prolongaban en la oscuridad, que parecía alargarse más de lo normal. Escuché un sonido sordo, como pasos, aunque sabía que estaba solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero la curiosidad me empujaba a avanzar. El salón principal estaba cubierto por mantos de polvo. En el centro, un piano antiguo, cuyas teclas estaban manchadas y amarillentas. Al acercarme, una tecla se presionó sola, un sonido seco, un gemido metálico. Retrocedí, y la tecla volvió a moverse, lenta, firme, como si alguien invisible la tocara. Pasé la tarde explorando las habitaciones. Cada puerta que abría parecía llevarme más profundo en la mansión y más lejos de la realidad. En una sala encontré un diario, encuadernado en cuero negro, con olor a humedad y sangre antigua. Lo abrí con cuidado. La escritura era de alguien llamado Margaret Hallworth y relataba sucesos extraños, sombras que se movían sin fuente de luz, voces que susurraban desde las paredes y un extraño espejo que reflejaba lo que el alma temía más que los ojos. A medida que leía, el aire parecía hacerse más denso. Las sombras se alargaban, siguiendo cada movimiento de mis manos. Una sensación de presencia me invadió. No estaba solo. Algo me observaba desde los rincones, respirando con un aliento que no era mío. La noche cayó y la mansión cobró otra forma. Las sombras dejaron de ser simples manchas de luz. Se estiraban y retorcían, sugiriendo figuras humanas que desaparecían cuando intentaba fijar la vista en ellas. Escuché susurros, primero débiles, luego más claros. Vete, no deberías estar aquí. Ellos vienen. Decidí subir al piso superior, a la torre donde Margaret Hallworth había escrito sobre el espejo.
La escalera crujía con cada paso, y el sonido resonaba como un latido en el silencio absoluto. Al llegar a la torre, el espejo estaba allí, cubierto por una tela polvorienta. Quité la tela y lo que vi me paralizó. No era mi reflejo el que mostraba, sino un pasillo interminable lleno de figuras oscuras que me miraban, que se movían y retrocedían al mismo tiempo. Intenté apartarme, pero mis pies no respondían. La imagen en el espejo avanzó hacia mí, y escuché un alarido que no provenía de ninguna boca física, sino de mi mente. Me lancé hacia atrás y caí al suelo, rompiendo la linterna. La oscuridad me envolvió, y los susurros se convirtieron en voces, voces que relataban mi vida, mis miedos, mis secretos más profundos. Pasaron horas que no podía medir. Sentí que algo me rozaba, tocaba mi espalda, susurraba mi nombre. Cada objeto que caía al suelo hacía un eco que duraba demasiado, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado dentro de la mansión. Las puertas que intentaba abrir llevaban a habitaciones que no existían, escaleras que subían y bajaban sin fin, pasillos que se curvaban en ángulos imposibles. Durante la segunda noche, encontré una biblioteca sellada con cadenas oxidadas. Forcé la cerradura y entré. Las estanterías estaban llenas de libros escritos en idiomas que no reconocía. En uno, Margaret Hallworth relataba la historia de su familia. Generaciones que habían practicado rituales oscuros para preservar la sangre y la mente de los Hallworth, tratando de atrapar el tiempo y la muerte en los muros de la mansión. Cada página tenía manchas de lo que parecía sangre seca, y al tocarla, sentí un frío punzante recorrer mi brazo. Esa noche, los espejos comenzaron a aparecer en lugares donde antes no había ninguno. No eran reflejos de la mansión, sino de habitaciones que existían solo en la memoria de los Hallworth. A través de ellos, vi figuras que se movían, que se acercaban lentamente, observando con ojos huecos y sin parpadeo. Cada vez que me alejaba, los espejos se desplazaban, como si siguieran mis pasos. Al tercer día, comprendí que la mansión no era solo un lugar, era un organismo vivo. Sus paredes respiraban, sus sombras se movían con voluntad propia, y los retratos de los Hallworth parecían tener conciencia. Escuché un murmullo que llenó todos los pasillos a la vez. El invitado ha llegado, y el huésped despertará. La noche se volvió interminable. Cada sombra parecía tener voz. Cada objeto era un ojo que me seguía. Intenté dormir, pero los susurros se convirtieron en historias. Me contaban cómo Margaret había intentado escapar de la mansión, cómo sus padres y ancestros habían desaparecido uno a uno consumidos por las paredes, y cómo cada uno que entraba estaba condenado a dejar algo de sí dentro de la casa. En la cuarta noche, los susurros se hicieron gritos y las figuras se acercaron. Una forma alta, cubierta por ropajes antiguos y con un rostro cubierto por sombras, se detuvo frente a mí. «No debiste venir», dijo. Su voz no era humana. Sus palabras atravesaban la piel, el alma, y dejaban un frío que calaba hasta los huesos. Intenté huir, pero los pasillos se alargaban, cambiaban. Cada puerta que abría me llevaba más adentro de la mansión, como si yo mismo hubiera entrado en un sueño imposible. Los relojes dejaron de funcionar. El tiempo dejó de existir. El suelo crujía bajo mis pies, pero no había escalones. Solo espacios infinitos de madera que se retorcían y se curvaban. Durante horas, o días, no podía distinguir. Caminé por la mansión. Cada habitación tenía ecos de los Hallworth, susurros de secretos, gritos de locura y desesperación. Vi mi propio reflejo en un espejo y, por un instante, no reconocí mi rostro. Estaba más viejo, consumido, con ojos que reflejaban el fuego de la mansión. Finalmente, en un salón central, encontré un retrato. Margaret Hallworth mirándome con ojos vivos, pidiéndome silencio, implorando que no despertara a la verdadera casa. Comprendí entonces que la mansión era un ente consciente, un espíritu ancestral de la familia Hallworth que se alimentaba de miedo y presencia. Al alba, me encontré afuera, frente al portón de hierro. La mansión parecía tranquila, casi abandonada, y el aire parecía más ligero, aunque aún helado. El sol apenas iluminaba la colina, y la niebla se retiraba lentamente. Sentí que algo dentro de mí se había quedado allí, un fragmento de mi ser atrapado entre sus paredes. Nunca volví a Greystone.
Pero aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho los susurros. Siento la mansión respirando dentro de mi cabeza. Cada sombra que se alarga, cada reflejo distorsionado, cada frío que atraviesa la piel, me recuerda que la mansión nunca olvida y que los Hallworth siguen observando.